¿Qué tal? Estamos una semana más con ustedes acompañándoles, felices de acompañarles en este programa que se llama Agora y que ya está rozando, por cierto, el final de la temporada. 20 años decía Gardel que no era nada, que se lo digan a nuestro invitado de hoy. Hace exactamente 20 años que tomaba posesión como cronista oficial de la Villa de Ingenio. Hoy tenemos con nosotros a don Rafael Sánchez Valerón. Don Rafael, ¿qué tal? Muy bien, Teresa. Bienvenido. Dispuesto a soportar todas tus preguntas. Bueno, soportar, entre comillas, que tampoco lo vamos a pasar muy bien Claro, en estos 30 minutos de claro que entrevistas, sí. porque vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a descubrir un poquito más, porque claro, usted escribe de todo el mundo y escribe de todo lo que ha pasado en la Villa de Ingenio, pero de sí mismo pocas memorias he visto yo diría que ninguna. ¿Memoria a qué te refieres concretamente? Yo tengo por aquí un libro que se llama Ingenio a través de sus instituciones y acontecimientos. A ver si lo podemos... Ahí lo tenemos. Es uno de los 5 libros que ha publicado nuestro invitado de hoy. Pero ¿cuándo tendremos un libro que diga Rafael Sánchez Valerón, Memorias? Bueno, las memorias que las escriban otros, yo no... ¿Y eso por qué? Yo no... En fin, no creo que yo tenga la importancia... ¿Ah, no? Pues no. Yo me considero una persona humilde, sencilla, normal, Ser humilde sin ninguna y ser pretensión, y yo publicar mis memorias no creo que interese tampoco a mucha gente. Yo creo que, en fin, lo que la gente espera de mí como cronista y como vecino de Ingenio es que cuente un poco su historia y que la cuente bien y que sea fiel a ella. Hombre, bien las habrá contado en cuanto hace un par de meses se le hacía incluso un reconocimiento público en el Ayuntamiento de Ingenio por parte de toda la corporación por ese trabajo tan bien hecho. Escribir la historia era lo que se decía precisamente en esa sesión plenaria sobre usted. Eso significa que el deber lo ha cumplido. Bueno, yo agradezco a la corporación municipal la diferencia que han tenido conmigo en reconocer esos 20 años. Yo creo que esos 20 años han sido prolongación de toda una vida de aquí para atrás. Estamos viendo, perdóneme, precisamente imágenes de lo que fue esa sesión plenaria del mes de abril, correspondiente al mes de abril, en la que se le hizo ese homenaje. ¿Decía usted? No, bueno, que realmente ese reconocimiento que se me hace, pues yo creo que es una traslación que se hace el pueblo hacia la misma corporación que ha reconocido esa labor mía, ¿no? Yo no he hecho otra cosa que lo mismo toda mi vida, es decir, a mí lo que me gusta es investigar la historia y contarla. Entonces, lo que ocurre es que de 20 años a esta parte, pues lo he hecho de una manera un tanto oficial, digamos, ¿no? Es decir, bajo el paraguas, bajo el reconocimiento de esa figura tan denostada muchas veces, que es el cronista oficial, ¿no? Por cierto, una palabra que me gusta muy poco por las connotaciones que tiene eso oficial. Pero bueno, eso me ha servido un poco para llegar a mucha gente. Y para mí es lo importante, es un hobby. Y para descubrir a mucha gente también. Bueno, sí. Yo creo que se han rescatado muchas cosas olvidadas y cosas que están en el tintero todavía. Muchas cosas que están en embrión, vamos a llamarlo de alguna manera, que bueno, que esperamos que se vayan saliendo poco a poco, pero en la manera que uno va teniendo tiempo y va teniendo oportunidades, pues todo eso se va dando a conocer en los medios que sean, claro. Bueno, esto no ha surgido, don Rafael, así de buenas a primeras, ese amor por la historia, por contar cosas, por descubrir cosas, porque ya le hubiera gustado a su abuelo, el gran contador de historias, de relatos, tener la oportunidad de ser, o por lo menos de que se le reconociera esa labor. Sí, cuando no habían bibliotecas. Claro. Había un cronista ya fallecido, don Vicente Hernández, que bueno, que decía que los cronistas somos contadores de historia y reconocedores de olvidos, ¿no? Yo realmente empecé a interesarme por la historia a través de mi abuelo. A mi abuelo Santiaguito Blanco, que me contaba las historias de Cuba, cuando la revolución, que estuvo prisionero, y aquello me llamó tanto la atención que empecé a ocuparme ya no de la historia general, que al fin y al cabo tenía que estudiarla
por la obligación que tenía con los estudios que yo realicé oficialmente, sino por mi decisión particular, ¿no? Pero de todas formas, quien me abrió el camino de la historia fue precisamente mi abuelo, pero en el campo de la geografía, en el campo de la descripción, fue mi padre. Su padre era repartidor de tierras. Efectivamente, Rafaelito Blanco, Rafaelito Sánchez, una persona a la que, bueno, es mi padre, pero yo admiré mucho por... ¿Es su padre el que aparece en pantalla? Ese es mi padre. ¿Ese es su padre? Ese es mi padre. ¿Es su madre y usted? Allá está mi padre, mi madre y yo, y mi madre está embarazada precisamente de mi hermana. Vaya. En esa foto. Ahí tengo yo, pues a lo mejor meses. Ese es Rafael Sánchez, sí. Una gran persona. Ese repartidor de tierra en aquella época era también importante. Bueno, esa es una figura que se ha perdido. Es una figura que se ha perdido, que es el del hombre bueno. A mi padre lo requerían siempre para arreglar herencias, particiones y tal. Pues ya le digo yo que haría mucha falta hoy, ¿eh? Sí, bueno, muchas veces la familia puede estar encontrada y no logran entenderse. Desencontradas, diría yo. Sí, mi padre es la persona que llamaban para que, en fin, fuera, digamos, un poco el mediador. Y incluso muchas veces para arreglar problemas con linderos y tal. Él llegaba a cualquier sitio y arreglaba el asunto. Yo me acuerdo una vez... Pero su padre era labrador. ¿Eh? Su padre era labrador. Mi padre era labrador y comerciante. Sí. Tenía mucha iniciativa. Tenía una tiendita, además él fue empleado de la Casa Ciel, incluso fue chofer. ¿También es su padre el que aparece en pantalla? Bueno, no, ese es lo que llamamos un boyero. Trabajaba con mi padre en la labranza, sus espinos, y ahí estoy yo con la vaca lucera y un primo mío, mi primo Manuel, y eso fue una fiesta, no sé si fue Candelaria San Pedro, allá por los años, pues yo calculo por 1951, 52. Bueno, está usted hablando de su padre. De mi padre, sí. Está hablando de mi padre. Y bueno, recordarlo como, digamos, esa figura que me inculcó ante cultura. Incluso mi padre me dio a enseñar a mí música. ¿Ah, sí? Sí. Pero vamos a ver, ¿dónde aprendió un labrador tanto? Efectivamente, mi padre era un autodidacta. En la primitiva orquesta que hubo aquí, mi padre tocaba el bombardino. Vaya. Y cuando yo estudié magisterio, que en fin, las clases no... se atravesaba lo que era el solfeo, mi padre me enseñó solfeo. Mi padre, un labrador, me enseñó mi solfeo. Si lo digo aquí, porque fue así. Y me abrió el camino por la vida, pero sobre todo, lo que yo sé hoy de ingenio, todo, porque a mí no se me escapa nada, en fin, aunque sea petulancia decirlo, desde Burrero hasta la Catedral de los Marteles, pero eso lo pateé con mi padre. Y él me enseñó también a amar la tierra, a amar a nuestra gente, a amar a nuestro pasado. Y eso me hizo recorrer todas las islas caminando y buscando, ¿no? ¿Cree usted que tuvo facilidades en ese sentido? Facilidades no había en la época en que en mi época, facilidad, lo que dicen, no había. Años 40, por cierto, que tenemos que decirlo. Digamos, lo que había era un deseo de los jóvenes de salir, de expandirse, de buscar cosas nuevas, ¿no? ¿Era común entre los jóvenes esa necesidad de apertura al exterior, quizás a otra mirada diferente? Bueno, había de todo. Ten en cuenta una cosa, que cuando se salía de la escuela, se iba a la escuela, se estaba en la escuela, los que iban a la escuela, y una vez salía de la escuela, al trabajo, a buscar un trabajo para ayudar a la familia. Los que tenían acceso al estudio eran muy poquitos, con las familias un poco pudientes o de clase media y tal, pero el resto no tenían esa oportunidad, tenías que buscártela por ti mismo. Ahí le vemos a ustedes sentado poniendo codos. Sí, eso fue en la escuela, en mi última etapa en la escuela de José Suárez. ¿Qué edad tenía usted ahí? Pues ahí podría tener yo 11 años. ¿Era aplicado? 10 años. ¿Le gustaba aprender? ¿Era aplicado? Sí me gustaba, o sea, siempre me gustaba aprender. Era aplicado en las asignaturas que me gustaban. Así, yo era aplicado, por ejemplo, en el área de geografía e historia, pues sí, lo era y sacaba buenas notas. Después en el área de matemáticas y eso pues tenía muchas más dificultades, pero bueno.
Se salía, Sí, se salía. Nos contaba, precisamente antes de empezar la entrevista, que aquí existe una academia, y la verdad es que nos interesa muchísimo saber un poco más de esa academia, la Academia La Candelaria, porque dio la oportunidad a los niños de la época, y quiero pensar que también a las niñas, dio la oportunidad de estudiar una carrera, en este caso magisterio, de tener otra vida diferente. Y era una academia que permitía estudiar por libre. Sí, sí. Bueno, a finales de los años 50, aquí hubo un maestro que se llamó don Raimundo Gutiérrez del Moral, que mucha gente se ha olvidado de él, y que fue el que hizo una labor importantísima en el pueblo, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de vista social, porque él fue, junto a Mateo, el que fundó las famosas fiestas del 18 de julio en Los Molinillos, ¿no? Él puso una pequeña academia, ¿no? Él dando sus clases particulares en la escuela de Los Molinillos. Luego empezó la gente a apuntarse, los que salían de la escuela y no tenían la oportunidad, pues apuntarse. Pero en aquella época ya existía Radio ECA alfabetizando, ¿no? ¿No existía no, todavía Radio ECA? Radio ECA empezó a funcionar a finales de los 60. Ah, vale. Entonces yo te estoy hablando a finales de los 50. Sí. Años 58. Otra época totalmente distinta. Sí, 10 años antes. Vale. Y bueno, después ya empezó a apuntarse gente, empezaron a apuntarse profesores. Hay que recordar, de aquí recuerdo perfectamente a doña Visita Rodríguez, una maestra de la que yo tengo un grato recuerdo, a don Juan María Estupiñán, que era un extraordinario profesor de lengua y latín, a don Bartolomé Hernández, que enseñaba francés, matemáticas, era un pedagogo extraordinario. Entonces, entre sus 4 personas, luego ya don Bartolomé fundó su propia academia, allí pues pudimos estudiar muchos jóvenes de mi generación, anteriores e incluso posteriores, pudimos estudiar gracias a la asistencia de esa academia. El primer año llegaron a venir aquí los profesores de Las Palmas a examinarnos aquí debajo de nosotros, en la misma academia. Y luego ya vimos por libre a Las Palmas. ¿La oportunidad era magisterio? ¿Había posibilidad de estudiar otras carreras? ¿O ya era otro nivel? Para los que éramos de clase modesta, de alguna manera, hijos de labradores, las posibilidades que había era estudiar libre, o bien tenía que desplazarse a Las Palmas. Entonces, las carreras que se escogían en aquella época, pues eran magisterio, eran la Escuela de Comercio, la Escuela Industrial, digamos, lo que hoy podrían llamarse diplomaturas, ¿no? Eran por ahí. Y luego, los de algunas familias pudientes y tal, pues ya sí podían tener acceso a la Universidad de La Laguna o alguna carrera superior en Las Palmas. Pero bueno, eran los menos, ¿no? Eran los menos. ¿Cómo se combina todo eso, el placer por estudiar, el interés por estudiar, el querer tener otra vida totalmente diferente, por mucho que se amarra a la tierra, y el trabajo del que se había vivido durante todos esos años atrás? ¿Cómo se combina eso, por ejemplo, con el deporte, con el Club de Mano a Mano Ingenio, que sé que es usted uno de los fundadores? Bueno, la actividad en la época mía, en la niñez, la juventud, estaba centrada en lo que se llamaba el Frente de Juventudes. El Frente de Juventudes era un organismo único. ¿Eso tenía carácter político? Tenía carácter político en el sentido de que era el único organismo oficial que canalizaba las actividades de la juventud en aquella época, sin entrar en disquisiciones políticas, ¿no? Claro. Era el único organismo que había en aquella época. Entonces, muchos pues nos afiliamos. Yo mismo fui jefe de hogar en aquella época de jóvenes. Entonces, aquí nos daban la oportunidad de salir a Las Palmas a las competiciones. Entonces íbamos nos poníamos corriendo aquí a la pasadilla y el domingo toca ir a correr Las Palmas a 100 metros lisos, pues. Y va, tranquilamente. O a nadar a la piscina, o a Las Palmas a Puerto a correr la carrera, o a competir en baloncesto en balonmano. Entonces, era un poco rudimentario, digamos, nuestros conocimientos, pero que eso hizo un poco madurarse poco a poco, y ya cuando llegó, digamos, un poco ya la adolescencia, por ejemplo, ya empezamos con el balonmano, pero ya en una competición oficial. Recuerdo perfectamente a amigo Diego y a
y unos cuantos más. Ya empezamos a hacer una competición en el sur, luego invitamos a venir a un equipo extranjero sueco, jugamos en la plaza. Jugamos en la plaza, poníamos 2 bidones llenos de piedra. Vaya, ¿y para qué? Para hacer las puertas. Ah, Poníamos los bidones, poníamos palos, las piedras, y así hacemos las puertas. Y en el baloncesto igual, metíamos en un bidón el aro del baloncesto, que era un palo grandísimo, se llenaba de piedra para que no se cayera el cesto abajo. ¿era usted bueno jugando al balonmano? No. No me diga eso. Era del montón. Las cosas como son, ¿no? Era del montón, pero me gustaba. Eso es lo importante. Y también le gustaba escribir, que yo sé que escribía ya para el... que tengo por aquí el Diario de Las Palmas y el Eco de Canarias. Sí, escribía de balonmano precisamente. ¿Y cómo consigue usted entrar en esos periódicos? Bueno, yo recuerdo que aquí había una persona que fue muy importante, que fue Rogelio Vega Mesa, que escribía, y un día le dije a Rogelio, mira, voy a escribir algunos artículos, y dice, dámelo, y que yo me encargo de mandar todos los periódicos. Y a partir de ahí, pues... Hasta el día de hoy, porque yo sé que esta semana se publica un artículo suyo. Sí, últimamente he estado haciendo algunos reportajes sobre, digamos, algunos aspectos generales de la historia de Ingenio, cogiendo todo, digamos, toda la geografía municipal, desde Carrizal hasta la Cumbre, y todos los personajes de distintas épocas, ¿no? Esta vez, este último trabajo que saldrá, pues, en estos días, pues será... que por cierto me lo publican a doble página, que siempre es atractivo, ¿no? Claro que sí. Pues va a tratar sobre la finca de don Miguel Alonso en la costa, que a nadie le dirá mucho. ¿Quién fue? Pues habrá que leerlo para saber. Sí, porque don Miguel Alonso fue presidente de Cabildo durante la República y fue un señor que después, quizás decepcionado de la política, vino la guerra y ya se quedó a vivir era de Telde, se quedó a vivir en los Moriscos, en su finca, y allí estuvo toda su vida. Entonces, yo relato un poco la existencia de esa finca, que dio mucho trabajo a la gente de Ingenio y a la figura de don Miguel Alonso. ¿Cómo se consigue saber todo eso, conocer toda esa historia? ¿Dónde está escrito todo eso? Tienes que recurrir primero que nada a documentos primarios, a documentos primigenios. ¿Dónde los consigue? Pues a través de los que son los archivos. Tienes que ir a los archivos. A los archivos parroquiales, por ejemplo. No, tienes que ir al archivo parroquial, tienes que ir al archivo histórico, tienes que ir al archivo diocesano, tienes que ir al Museo Canario, a través de bibliografía. Pero eso es investigar por investigar, porque a usted nadie le paga por hacer este trabajo. No, a mí no me pagan por hacer ningún trabajo. Eso que quede ¿Usted es un maestro jubilado? Sí, yo no he cobrado un duro nunca a nadie por lo que estoy haciendo. Eso que quede claro. Como decía también ese cronista, decía, los cronistas somos gente de mucho oficio, pero de poco beneficio, ¿no? Es decir, a mí no me paga ni un duro en ningún tipo de nada, ni de especie, ni en nada. Bueno, ni he querido nunca nada. Pero fíjese que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, no lo sé, pero se le reconoce a usted, no solamente por esa mención que se le hacía hace un par de meses, sino porque a usted le nombran hijo predilecto del municipio de Ingenio. Yo entiendo que eso tiene que ser un orgullo también personal. Bueno, vamos a ver, todo este trabajo acumulado, que en fin, yo lo he hecho porque me gusta, ¿no? Claro. Tampoco porque sea ningún apóstol, ¿no? Las cosas como son. Pues lo he hecho pues voluntariamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las instituciones municipales han considerado que a mí se me dé las máximas distinciones que pueda en el ayuntamiento, que es la de ser cronista oficial del pueblo, representante, fedatario de toda la historia, de todos los aconteceres del municipio, y a la misma vez se me ha nombrado hijo predilecto, es decir, modestamente digo que tengo los dos cargos honoríficos, porque son honoríficos, que bueno, que en cierto modo, pues a mí me produce cierto orgullo y satisfacción el trabajo que ha hecho, pero más que nada el reconocimiento de la gente de la labor que yo realizo día a día, ¿no? Veíamos antes unas imágenes precisamente de ese día importante para usted, cuando le nombraban hijo predilecto. ¿Quién le acompañaba? Cuando me nombraron hijo predilecto. ¿Quién le acompañaba ese día? ¿Cómo recuerda ese día? Bueno, eso no fue mucho tiempo, fue en el 17, creo. Sí, hace 5 o 6 años, sí. Bueno, creo que esa vez también nombraron hijo predilecto a María Dolores.
la médico cardiólogo, que es una mujer extraordinaria, ¿no? Desde el punto de vista profesional y humano, a la que yo admiro también mucho, ¿no? Y a varios más los nombraron también hijos predilectos y otros reconocimientos, ¿no? Lo recuerdo como un momento muy agradable, muy emotivo. ¿Le acompañaba su familia, su mujer? Sí, mi mujer siempre ha estado conmigo. ¿Su mujer desde hace cuántos años? Pues nos casamos en el 75. Creo que tenemos una imagen también ahí de ese día, Sí. de esa boda. ¿Ha sido la gran sufridora del Sí, cronista? Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda, mi mujer ha sido la gran sufridora del cronista y del esposo, ¿no? Yo, aquí públicamente, ¿qué quiero que te puedo decir? Yo estoy muy contento, muy feliz de haberme casado con Águeda. Siempre fue una mujer que estuvo conmigo y he estado para las buenas y para las malas, y yo me ha dado oportunidad, hemos tenido este pequeño lapso, y hablar de mi mujer es un punto y aparte, es mi soporte, es mi todo. Yo sin mi esposa soy realmente un inútil. ¿Le enseña los libros? Sí, Y le enseña lo que escribe y los artículos solo que es se mi publican. trabajo. Ella se ocupa mucho de que vaya bien tal, de que esté al detalle de todo lo que tenga que llevar, de todo lo que tenga que hacer. Insiste constantemente, a veces me enfado, pero, A veces. pero ella quiere que esté todo a punto y que lo haga lo mejor posible. ¿Sí? Y como así ha sido, Sí. porque tiene usted conferencias, ha formado parte de la Junta, o forma parte de la Junta de Cronistas de Canarias. Sí, sí. Eso desde el principio, pero eso es obligado, hay que formar parte cuando uno es cronista. Bueno, nadie está obligado a pertenecer a una asociación según lo que estipula las leyes, ¿no? Es decir, nadie te puede obligar a pertenecer a ninguna asociación de ningún tipo, ¿no? Pero en este caso yo nunca he sido amigo de pertenecer a asociaciones. ¿Ah, no? Siempre he ido un poco anárquico. Yo he sido una persona que ha ido a mi manera, con mi rumbo, y quizás también, digamos, que forma un poco parte de mi personalidad, eso de ser un poco de por libre y tal. No me gusta nunca estar supeditado a grupos, pero sin embargo, en este grupo que aglutina a todos los cronistas de las islas, en los municipios donde hay cronistas, me siento muy identificado con mis compañeros, porque he encontrado a colaboradores, a gente con mi misma inquietud y a la misma vez a mis amigos. Usted fue vicepresidente durante 3 años. Sí, fui vicepresidente. Bueno, en nuestra organización Esa es una foto de los es una integrantes foto, de los creo miembros. que fue no sé si fue en Santa Brida o algo. Ahí están un grupo de cronistas, porque todos los años nos reunimos 2 veces en una isla diferente. Y sobre todo esta Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, para mí tiene una cosa muy positiva, que vemos Canarias desde una unidad, en la diversidad de los municipios. ¿Entiendes? Entonces nos compartimos información. Ajá. Por ejemplo, últimamente, hace una semana, pues compartí información con el cronista de Wimar, mi buen amigo Octavio de Tenerife, ¿no? Los tengo en La Palma, los tengo en Fuerteventura. ¿Y en Gran Canaria? Y en Gran Canaria todos. Por supuesto. Sí, tengo amigos extraordinarios. Sobre todo tengo muy buenas, digamos, más relaciones con unos que con otros, por esa cercanía quizás con el cronista de la aldea San Nicolás, con el cronista de Santa Brígida, con el cronista de Las Palmas, Daruca. Así, tenemos, digamos, esa unión. Y entonces cuando aparece una noticia inédita de Daruca, pues yo llamo a Daruca, pues, y cuando aparece algo, pues me llama o me pone un correo. Que se echan una mano unos a otros. Sí, o mira, revísame esto. Se ahorra un viaje al archivo. Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué opina de la persona que vamos a ver en pantalla. Vamos a ver. La Junta de Cronistas Oficiales de Canarias está constituida por 29 miembros pertenecientes a todas las islas. Fue creada en 2005 y desde el principio participó nuestro miembro, nuestro amigo
Rafael Sánchez Valerón, cronista de Ingenio, cronista activo, porque ha colaborado en todas las revistas o anuarios que hemos publicado, que se elevan al número de 17, y también lleva a cabo pues, una labor investigadora en los archivos municipales de su municipio y en el archivo diocesano. Y prueba de ello son los artículos que publica con regularidad cada semana en el periódico La Provincia y que abarca 2 páginas. Esto es una riqueza patrimonial no solo para Ingenio, sino para el resto de la isla. Bueno, este es mi buen amigo Pepe Luján, cronista oficial de Artenara y secretario y coordinador de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias. Es el alma mater de esta. Es decir, aquí lo digo también públicamente, que todos los cronistas lo admiramos por su trabajo y es el que logra, al fin y al cabo, nosotros, las mayores crisis estamos en el otoño de la vida, ¿no? Y él logra que estemos unidos. Entonces, el que hace, se prepara los viajes, las publicaciones, los encuentros, y es una persona realmente admirable. Pepe Luján, cronista de Artenara, gracias por tus palabras. Y además que cuando le propusimos formar parte de esta entrevista que quedará para el recuerdo, su disponibilidad fue inmediata y, Feluco, mi gran amigo Feluco, me dijo, lo que haga falta. Pepe Luján es extraordinario. Él ha estado en Ingenio, uno de mis libros lo presentó él. Logramos que aquí hubiera una reunión de cronistas. En fin, mis alabanzas para el amigo Pepe son interminables. Además de la Junta de Cronistas, usted también forma parte de una asociación de cronistas, pero allá a nivel nacional. Eso le ha permitido viajar, estar en ponencias como congresista en diversos puntos de la península. Eso también es llevar Ingenio a otras latitudes. Claro, porque tú ten en cuenta de que en los congresos, yo he asistido a 5 o 6 congresos en distintos lugares de la península. Y en esos congresos hay que presentar una ponencia y defenderla. Entonces las ponencias muchas veces son por un tema monográfico concreto de la localidad donde se celebra el congreso, pero te dan la oportunidad de hacer un trabajo sobre tu localidad, a la localidad que representas como cronista. Entonces yo siempre, todas mis ponencias han sido de Ingenio, procurando siempre que aparecieran cosas inéditas. Entonces, ahí están, las publican y entonces la defiende y además un poco también estás en contacto con el resto de los compañeros peninsulares, ¿no? Que bueno, que siempre te enriquece. Por supuesto. Bastante. Ha escrito usted, como decíamos, 5 libros, uno de ellos este que tengo en mis manos, pero también tiene muchas separatas, muchas ponencias, muchos artículos, infinidad de artículos, diría yo. Ha colaborado con diferentes grupos, entre ellos, por ejemplo, Coros y Danzas de Ingenio. Ha estado usted en las jornadas etnográficas, en las exposiciones, no sé si estará también este año en el Festival Internacional de Folclore. Sí, me han invitado y pues yo siempre participo, no solamente cuando me invita Coros y Danzas, sino cualquier institución que me invite o cualquier particular para que yo pueda aportar algo, pues bueno, siempre estoy a disposición, siempre que disponga de tiempo y tenga los elementos necesarios y los conocimientos sobre la materia concreta, pues yo siempre participo con quien sea. Si no hay problemas ninguno con nadie. Y en este año concretamente participo en un artículo sobre el trabajo de la cuyenilla en Ingenio. Vaya, casi nada. Sí, sí. Bueno, ahí está. Ingenio es un municipio de muchísima historia. ¿Usted cree que bueno, que las comparaciones nunca son buenas, desde luego, pero si comparamos con quizás, no digo ya otros municipios, sino con el resto de la geografía que usted conoce, ¿Ingenio ocupa un lugar especial, diferente? Sí, sí que lo ocupa. Pero fíjate en una cosa, que nuestra historia
nuestra historia, digamos, humana, se dificulta un poco porque se entremezcla con la existencia del municipio de Agüime. Porque ten en cuenta una cosa, que Ingenio y Agüime fueron uno solo, y fue una sola demarcación hasta principios del siglo XIX. Por lo tanto, toda nuestra historia del siglo XIX para atrás, en lo que se llamó el antiguo régimen, viene determinada por la existencia del señorío episcopal de Agüime, del cual Ingenio formaba parte. No pertenecíamos a Agüime, sino formábamos parte de ese señorío episcopal de Agüime. Pero si te pones a estudiar el territorio ingeniense, es decir, lo que va comprendido entre el barranco de Guayadeca y el barranco del Draguillo, sí que tiene una historia importante detrás, sobre todo cuando ya se conformó como jurisdicción municipal, porque hay aspectos importantes de la historia del municipio que son únicos. Por ejemplo, uno que estoy trabajando ahora, que estoy transcribiendo todo lo que es sobre la Sociedad de Pasto. La Sociedad de Pasto fue un organismo existente en Ingenio que yo no lo conozco en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, sin caer en localismos, hay que, digamos, divulgar aquellas cuestiones que de alguna manera identifican a este lugar como territorio. Entonces, como territorio, como jurisdicción, Ingenio tiene detrás una historia importante. Ten en cuenta la Costa de Gando, porque es un municipio que, aun siendo pequeño, llega desde el mar hasta la cumbre, ¿no? Y desde el punto de vista histórico abarca tanto eclesiástico como político, como social, como económico, con los arrendamientos. Es todo un mundo enorme de conocimientos que están dentro de nuestra historia y que poco a poco vamos divulgando, claro. Claro. ¿Quién dice el municipio de Ingenio? Pues dice también la comarca del sureste, que afortunado el día que se creó la Mancomunidad del Sureste, ¿verdad? Y que nos ha permitido ir creciendo un poco a la par. Claro, tú tienes en cuenta una cosa, que la Mancomunidad del Sureste no va a ser lo que en otro tiempo fue señoría de Agüime. Es decir, tú tienes, la Mancomunidad del Sureste era conformada hoy Ingenio, Agüime y Santa Lucía, ¿no? Pues bueno, el señorío de Agüime también era lo mismo, pero digamos que Santa Lucía, la parte alta no, sino la parte de abajo, que era lo que es Sardina, lo que es vecindario, la zona costera, dependía de la parroquia de San Sebastián de Agüime como también de Ingenio. Por lo tanto, lo que es la mancomunidad, que es un ente, digamos, económico, un ente de gestión económica, pues no deja un poco de vincularse a esa comarca que en otro tiempo existió, que se llamó el señorío episcopal de Agüime. Don Rafael, veo que se apasiona usted mucho cuando habla de todas esas cosas que nos recuerdan que Ingenio existió mucho antes de 2023 y la comarca del sureste, pues no lo digo. Sí. Tuvo que ser usted un maestro impresionante. No, yo soy... ¿Tiene buen recuerdo de sus alumnos? Bueno, yo, vamos a ver, a lo mejor hay un concepto equivocado, porque a mí dicen, hombre, tú eres el maestro, eras un maestro diferente, porque dabas clases de tu manera, porque sacabas a los chiquillos, lo llevabas por ahí. Colectivo Majek, creo que pertenecían también al colectivo Majek, que sí, hizo muchas cosas. Ahí les vemos con algunos. Sí, también, eso fue una experimentación pedagógica que hicimos, sí. Y eso es mi promoción, es la promoción de esa promoción del 67 que nos vemos todos los años. ¿Ah, sí? Todavía. ¿Y qué hacen? Nos vemos todos los años y almorzamos en el fin de año, el día 28 nos vemos todos los años. Y cuando nos vemos, hacemos un almuerzo, antes jugamos a fútbol, ahora ya no, porque las circunstancias lo impiden, pero hacemos las mismas bromas que nos damos, comentamos las mismas historias, las mismas relaciones con las niñas, en la época, porque en aquella época eran los chicos a un lado y las chicas a otro. Y recordamos todas aquellas anécdotas y la verdad que siempre son encuentros muy agradables. Yo en mi profesión, que la ejercí a lo largo de 40 años, pues yo qué quieres que te digan, yo no sé si realmente yo le tenía presión. Yo lo único que hacía era cumplir con mi obligación y ganarme el sueldo dignamente. Era lo único que yo perseguía. Porque, claro...
Incorporar ideas, porque hablaba usted Sí, antes sí. claro, incorporaba muchas ideas. Quizás mi pedagogía era un poco diferente, sobre todo porque trataba de hacer una escuela activa, ¿no? Y por ahí quizás sigo teniendo muy buenos amigos que fueron alumnos, ¿no? La mayoría de las generaciones de los 70, 80, 90 fueron alumnos todos. Y todo eso se combinaba con las aficiones, como por ejemplo, era usted miembro de la Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias, Viera y Clavijo, y todo eso, pues con lo que decíamos antes, el balonmano, y todo eso, pues con escribir para los diarios, y después ya viene el nombramiento como cronista, y después ya viene encerrarse en las bibliotecas. En definitiva, una vida que no ha perdido ni un segundo, que ha aprendido mucho y que ha ofrecido mucho también. Sí, bueno, esperemos seguir ofreciendo. Claro que sí. En definitiva, para mí ha sido, para mí lo que significa la historia, no solamente la historia local, sino la historia general, de la cual soy un apasionado, aparte de ser también un gran aficionado a las artes, ¿no? Porque me encanta, al aire libre, eso es lo primero, yo he recorrido medio mundo caminando. Pues lo que trato es un poco de que a la misma vez que yo me divierto, que a la misma vez que yo, digamos, lo paso bien con mi actividad, por la misma vez otros están aprendiendo de mí. Otras personas sí, aprenden y disfruten. Y si encima no cobro nada por lo que hago, pues mejor. ¿Le gusta viajar? Sí, soy un viajante impenitente. ¿Ah, sí? ¿A dónde ha estado? Bueno, a lo mejor no he viajado por muchos sitios, pues he estado en África, he estado en Europa. ¿En París? Sí, en París, sí. ¿En París? En París he estado, bueno, precisamente un viaje de estudio. Ajá. Bueno, eso también es un viaje que hicimos a Sevilla. Esa foto que ves ahí. La Giralda de fondo. Esa es la Giralda al fondo, sí, eso es un viaje que hicimos en el año 74, creo que fue, sí. ¿Qué le queda por hacer a Rafael Sánchez, a Feluco, como le conoce casi todo el mundo? Sí, Feluco. Feluco. Sí, Feluco. ¿Qué le queda por hacer? A Feluco lo que le queda por hacer es pues seguir trabajando en lo que me gusta y seguir divirtiéndome en lo que me apasiona, que es el mar, que es el campo, que es la literatura, que es el cine, el arte en general, y en eso estamos. Cuando el cronista del año 3000 del municipio de Ingenio se ponga a escudriñar y vea estos libros en la biblioteca, ¿qué le gustaría que escribiera de usted? Pues yo lo único que me gustaría que escribiera de mí que fue una persona más, un ciudadano más, que le gustaba la historia y que realizó un trabajo particular de investigación y de divulgación. Yo no espero mucho más. Don Rafael Sánchez Valerón, la humildad ante todo, por lo que estoy viendo, y las ganas de trabajar y de seguir ofreciendo cosas y descubriendo cosas al municipio de Ingenio y al mundo en general. Muchísimas gracias. No sé si se nos ha quedado algo, no sé si quiere usted comentar alguna cosa más. No, solamente agradecer que me hayan invitado a este foro, ¿no? A este programa, que bueno, en fin, que creo que tiene muy buena audiencia y que todo el mundo me tiene a su disposición, desde el momento en que sea, para cualquier información, siempre que esa información vaya en beneficio de todo el mundo, ¿no? Que vaya en beneficio de todo el mundo. Y para eso estoy a disposición de cualquiera y a cualquier hora. Muchísimas gracias por haber estado a disposición de este programa y por habernos acompañado y contado tantas cosas. Nos gustaría volver a tenerle en un futuro también nuevamente aquí para que nos siga hablando de ese trabajo tan importante que realiza de divulgación sobre todo y de descubrimiento de la Villa de Ingenio. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos elegido una semana más. El próximo día volveremos a acompañarles y bueno, en esta entrevista que grabamos hoy lunes día 12 de junio, que se emite esta misma tarde, o sea que fresquita, acaba de salir del horno. Gracias, hasta la próxima.